La elección de constituyentes que hubo este domingo en Chile provocó otro tembladeral que modificó totalmente el escenario político, movió todas las piezas del tablero político chileno y en el centro del escenario como protagonista, como gran ganador, quedó José Antonio Kast. Esa es la figura del momento en la política chilena. ¿Quién es José Antonio Kast? Bueno, a diferencia de Jair Bolsonaro, José Antonio Kast no tiene incontinencia barbárica y se hizo conocido en la política por decir cosas crueles, por insultar, por atacar de manera hasta despreciable a todos los demás. Fue más cauto. A diferencia de Javier Milei, José Antonio Kast no muestra desequilibrios emocionales ni está todo el tiempo citando 2 o 3 o 4 autores de los que estudió en la universidad y presenta como un programa de gobierno. A diferencia de Donald Trump, no es un ególatra caricaturesco, pero José Antonio Kast está en un extremo de la política chilena. No es de la centro derecha, es de una derecha lo suficientemente dura como para que le quepa el mote de ultraconservador. José Antonio Kast, desde el 2019, por lo menos, que es cuando creó el Partido Republicano, expresa al polo ultraconservador en la política chilena. Él perteneció a la UDI, la Unión Demócrata Independiente, uno de los partidos de la centro-derecha, partidos que, como Renovación Nacional, el otro partido de la centro-derecha, vienen del pinochetismo, pero supieron integrarse en la institucionalidad democrática asumiendo la regla del diálogo y de la negociación, asumiendo la regla del debate y de la búsqueda de consensos. A ese mundo de la centro-derecha perteneció José Antonio Kast mientras fue de la Unión Demócrata Independiente. Pertenecía a grupos del conservadurismo duro, por ejemplo a la agrupación católica Schoenstatt, que es una agrupación claramente definible como conservadora, pero no estaba en un extremo abiertamente como pasó a estarlo cuando salió de la UDI y en el 2019 crea el Partido Republicano. Ahora ha ganado esta elección de constituyente, su partido fue el más votado, si se le suman los votos de la coalición de centro-derecha a los votos del ultraconservador Partido Republicano, el espectro de la derecha tiene la posibilidad de redactar la Constitución a gusto y piacere sin negociar ni dialogar absolutamente nada con los partidos del centro, la centroizquierda y la izquierda chilena. Así de fuerte salió de las urnas del domingo José Antonio Kast. Pero veamos qué ha pasado realmente en las urnas o qué está pasando en la política de Chile. ¿Puede definirse este triunfo del Partido Republicano de Kast como una tendencia definitiva hacia la derecha de Chile? Yo creería que no. La foto del domingo sí nos muestra eso, pero si vemos la película, lo que vemos es una pendularidad, ¿no es cierto? La política de Chile está en una permanente oscilación pendular. Casi diría, está mostrando una bipolaridad, porque se va de un polo al otro polo. Vemos que en los últimos años el proceso ha sido pendular, no ha sido un trayecto unidireccional, sino pendula entre dos polos. Michelle Bachelet en su última presidencia había mocionado y con gran apoyo popular, según las encuestas, una nueva constitución, dejar atrás la constitución de Pinochet, pero la elección la ganó
A la elección siguiente la ganó de nuevo Sebastián Piñera proponiendo lo contrario y la gente lo votó. Después vino en el 2020 cuando Piñera, después de las protestas estudiantiles y generales del año 2019, en el marco de ese tembladeral social, Piñera busca como salida a las protestas y a la dura represión con que respondió en un principio, busca como salida proponer un referéndum o una consulta popular sobre qué hacer con la Constitución que había dejado Pinochet. El referéndum se hizo en el 2020 y fue masiva la votación a favor de enterrar la Constitución de Pinochet. Fue abrumador el triunfo de la opción tener una nueva Constitución que deje definitivamente atrás la que había elaborado el régimen de Pinochet. Pero en el 2021, al año siguiente, viene la elección presidencial y en la primera vuelta ganó el ultraconservador Partido Republicano y su candidato a presidente, José Antonio Kast. O sea, penduló, pero luego penduló más rápidamente, porque si a la primera vuelta la ganó el ultraconservador Kast, al balotaje lo ganó Gabriel Boric, encabezando una coalición de izquierda que incluía al Partido Comunista. Con el triunfo de Gabriel Boric en la segunda vuelta, llegó por primera vez al poder, en el marco de una coalición de gobierno, el Partido Comunista, que no estaba en esa posición desde los tiempos de Salvador Allende. Miren cómo penduló desde la primera vuelta a la segunda vuelta. La primera vuelta la ganó un ultraconservador, la segunda vuelta la ganó una coalición de izquierda que incluía antisistema e incluía al Partido Comunista. En el mismo año, cumpliendo su promesa electoral, Gabriel Boric impulsa la reforma de la Constitución, por eso convoca una elección de asambleístas constituyentes. Y en esa elección triunfan abrumadoramente, esta vez no hubo movimiento pendular, triunfan abrumadoramente los partidos del ala izquierda de la política chilena. Los partidos de la coalición gobernante más partidos antisistema de distinto tipo, pero antisistema al fin, ¿no? Quedaron en minoría los partidos de la centro derecha y de la derecha dura. Eso fue en las elecciones de constituyentes del 2021. Por supuesto, esa desbalanceada asamblea constituyente dominada por la izquierda y por las agrupaciones antisistema hizo una constitución totalmente desbalanceada porque no consensuó nada con los que habían quedado en minoría, el centro, la centro derecha y la derecha. Por eso salió una constitución de izquierda. El año siguiente, en el 2022, se hizo el referéndum que debía aprobar o desaprobar la constitución que redactó la izquierda sin dialogar mucho con los constituyentes de derecha, y el resultado fue abrumadoramente de rechazo a esa constitución. Otra vez se movió el péndulo yendo hacia el otro extremo, de votar asambleístas izquierdistas a rechazar abrumadoramente la constitución que esos asambleístas izquierdistas habían redactado. Bien, ahora vino la elección de constituyentes para intentar una nueva redacción de la constitución que debe reemplazar a la constitución de Pinochet. Y se da este resultado paradojal, este resultado que pone a Chile casi en la dimensión del absurdo, porque el resultado es tan contundente en favor de partidos filopinochetistas que, en definitiva, Chile va a salir de la constitución de Pinochet para imponer otra constitución de corte pinochetista, lo cual es absurdo, totalmente absurdo. Ahora bien, el que salió fortalecido es José Antonio Kast, porque su partido, el Partido Republicano, sacó el 35% de los votos y por ende tiene una supremacía holgada, y si logra el apoyo de los otros partidos de la derecha, más corridos al centro,
bueno, va a poder redactar la Constitución a gusto y piacere sin tener que dialogar ni hacer concesiones a la centroizquierda y a la izquierda. Miren, a esta altura lo que está claro, lo poco que está claro en Chile y en el resto de América Latina es que la política es pendular. Si Kast cree que este es un triunfo definitivo de su tendencia, o sea, si Kast cree que Chile ha elegido esto como trayecto ya definitivo, probablemente se equivoque. Ese había sido el gran error de Gabriel Boric. Cuando Gabriel Boric gana la elección en la segunda vuelta, llega a la convicción de que Chile había elegido definitivamente un rumbo y que ese rumbo era el de la izquierda. Ratifica esa convicción cuando en la elección constituyente ganan los constituyentes de la izquierda y de las agrupaciones antisistema, ¿no? Totalmente convencido de que Chile había elegido un rumbo, ese rumbo era de la izquierda, en esa elección, en esa asamblea constituyente, el error fue, y lo reconoce el propio presidente de Chile, no dialogar entre ellos. ¿No? Creer que la derecha ya estaba definitivamente vencida y por ende no había nada que hablar con la derecha, no había nada que consensuar con la derecha, no había nada que negociar con la derecha. La Constitución iba a ser exclusivamente como la izquierda dijera que fue. Y ese fue su gigantesco error. Lo dice el propio Gabriel Boric, que empieza a entender cabalmente, a mí me parece un hombre inteligente, empieza a entender cabalmente que no hay un rumbo definitivo, hay un movimiento pendular y que lo que tienen que hacer las fuerzas políticas es buscar fórmulas de consenso, es aprender a consensuar en lugar de clausurar, en lugar de excluir al otro dándolo definitivamente por muerto, porque en la elección tal o cual sacaron un resultado magro. ¿Cometerá ahora José Antonio Kast el mismo error? Porque si llega a redactar una constitución de corte pinochetista, ¿no? Una constitución que muestre que no ha consensuado nada con el gobierno porque lo da por fracasado y con la izquierda porque la da por muerta, y como a la izquierda no le alcanzó el número para tener fuerza e imponer también sus posiciones en este Consejo Constituyente, la derecha puede hacer lo que quiera. ¿Cometerá el error de hacerlo? Porque en una de esas se hace una constitución como le gustaría hacerla a él sin consensuar nada con la izquierda. Cuando venga el referéndum para aprobarlo o no, le va a pasar lo mismo que pasó con la constitución redactada anteriormente. ¿Habrá aprendido de la historia o seguirá Chile atrapada en su laberinto?